Mi hija estaba de pie en el umbral de la puerta de mi baño y podía verla tratando de no respirar por la nariz. Sostenía una cesta de ropa, mi ropa, con los brazos extendidos, como si fuera a morderla. «Mamá», dijo, su voz cuidadosa, mesurada, «¿cuándo fue la última vez que lavaste tus toallas?» Miré la cesta, luego su cara, luego de nuevo las toallas que había estado usando toda la semana. Se veían bien, suficientemente limpias. Me había duchado esa mañana. Siempre me duchaba. Hace unos días, mentí. Ella no dijo nada. Solo dejó la cesta con cuidado, me besó la mejilla desde cierta distancia y se fue. Fue entonces cuando lo supe. Me llamo Margarita. Tengo 83 años y durante la mayor parte de un año llevé conmigo un olor que no podía detectar, pero todos a mi alrededor sí podían. No sabía que tenía un nombre, no sabía que era solucionable. Y ciertamente no sabía que la solución no estaba donde yo pensaba. Creía que estaba limpia. Me bañaba todos los días. Usaba ropa limpia. Mantenía mi casa ordenada. Pero en algún momento mi cuerpo había comenzado a traicionarme de una manera de la que nadie te habla cuando envejeces. Hay un aroma que viene con el envejecimiento. Es tenue, es específico y se adhiere. Tus hijos lo huelen, tus nietos se alejan de él. Los extraños lo notan al pasar. Pero por educación o lástima, nadie dice una palabra hasta que lo hacen. Comenzó tan silenciosamente que casi lo pasó por alto. Madison, la hija de Sarah, solía subirse a mi regazo en el momento en que entraba por mi puerta. Hundía su cara en mi hombro y me contaba sobre su día de esa manera entrecortada y divagante en que lo hacen los niños de 8 años. Pero una tarde se sentó en el extremo opuesto del sofá. Palmé el cojín a mi lado. «Ven aquí, cariño». Sonrió, pero no se movió. «Estoy bien aquí, señora Margarita». Me dije a mí misma que solo estaba creciendo, más independiente, menos cariñosa. Pero entonces Sara comenzó a abrir las ventanas en el momento en que entraba, incluso en enero, solo ventilando un poco, decía alegremente apretando más su bufanda. Asentí. No pregunté por qué, y entonces mi hijo llamó. David, el cumplidor, el que maneja las cosas. «Mamá, ¿has pensado en quizás actualizar un poco tu rutina? Ya sabes, probar un jabón nuevo o algo así». Fruncí el ceño. «¿Qué tiene de malo mi jabón?» «Nada, solo olvídalo». Cambió el tema. Pero yo no pude. Esa noche me paré frente al espejo de mi baño e intenté olerme a mí misma. No pude detectar nada inusual. Solo el tenue aroma a lavanda de mi jabón de baño. Ropa limpia. Nada ofensivo. Pero la duda se había colado. Había algo que no estaba notando. Me estaba convirtiendo en una de esas mujeres mayores de las que hueles antes de verlas. Decidí ponerlo a prueba. A la mañana siguiente acorralé a Sara en mi cocina. Había dejado a Madison temprano y se estaba preparando una taza de té. «Sara», dije, mi voz más firme de lo que me sentía, «¿huelo mal?» Se quedó congelada. La bolsita de té colgaba de sus dedos, goteando sobre la encimera. «¿Qué?» «¿Me escuchaste? ¿Huelo mal?» Me miró con el tipo de lástima que confirma todo lo que temes. «Mamá, Margarita, no. Estás bien». «Sarah». Dejó la bolsita de té. Miró sus manos, luego a mí. «No es malo. Es solo diferente. ¿Sabes cómo las personas mayores a veces tienen un cierto aroma?» Sentí que mi pecho se apretaba. «Me ducho todos los días». «Lo sé». «Uso jabón». «Lavo mi ropa». «Lo sé». «¿Entonces qué es?» Extendió la mano a través de la mesa y apretó la mía. «No creo que sea algo que estés haciendo mal. Creo que es solo la edad. Como si mi cuerpo se hubiera convertido en algo que ya no podía controlar. Algo que se anunciaba antes de que yo siquiera entrara en una habitación». Retiré mi mano. «Gracias por decirme», dije en voz baja. Parecía que quería decir más, pero no lo hizo. Intenté todo lo que se me ocurrió. Compré jabón nuevo, jabón caro, del tipo que venía en una caja con palabras en francés. Me tallaba más fuerte,
me quedaba más tiempo en la ducha. Usaba una esponja hasta que mi piel se ponía rosada. Cambié de detergente. Lavaba mis toallas 2 veces por semana. Colgaba mi ropa afuera para airearla, incluso cuando hacía frío. Me cepillaba los dientes 3 veces al día. Hacía gárgaras con enjuague bucal que quemaba. Masticaba chicle hasta que me dolía la mandíbula, pero nada cambiaba. Madison seguía sentándose al otro lado de la habitación. Sara seguía abriendo ventanas. David seguía llamando con sugerencias amables y vagas que se sentían como acusaciones. Y comencé a encogerme. Dejé de abrir la puerta a menos que acabara de ducharme. Mantenía las conversaciones cortas. Evitaba los abrazos. Me volví tan consciente de mi propio cuerpo que apenas podía soportar estar en él. Una noche me senté en el borde de mi cama y lloré de una manera que no había llorado desde que murió Ricardo. Porque esto no era duelo, esto era vergüenza. Y la vergüenza es mucho más pesada. Era un martes por la mañana cuando finalmente me quebré. Había pasado la noche dando vueltas, sin poder dormir, repasando cada interacción incómoda, cada distancia educada, cada ventana abierta. A las 7 de la mañana llamé al consultorio de mi médico. La recepcionista estaba alegre, demasiado alegre. Consultorio del Dr. Brennan, ¿en qué puedo ayudarle? Necesito una cita. ¿Con respecto a qué? Dudé. Luego lo dije. Creo que huelo mal y no sé por qué. Hubo una pausa. Una larga. De acuerdo. Déjeme ver qué tenemos disponible. Me dio un espacio para 2 semanas después. 2 semanas. Colgué y miré el teléfono. No podía esperar 2 semanas. No podía vivir así 2 días más. Así que hice lo que había estado evitando. Fui a la biblioteca. La mujer detrás del mostrador era más joven que mi nieta. Tenía un piercing en la nariz y ojos amables. ¿Puedo ayudarle a encontrar algo? Necesito una computadora, dije. Me llevó a una estación en la esquina y me ayudó a iniciar sesión. Esperé hasta que se alejó. Luego lo escribí en el buscador. ¿Por qué las personas mayores huelen diferente? Los resultados cargaron lentamente. Y ahí estaba, artículo tras artículo, estudios, foros, incluso un nombre para ello. Duodenina. Un compuesto químico producido por la piel envejecida. Se acumula en los aceites que nuestros cuerpos secretan. Tiene un olor distintivo, herbáceo, grasoso, ligeramente rancio, y ninguna cantidad de jabón normal puede lavarlo. Me recosté en la silla mirando la pantalla. No era mi culpa, pero tampoco iba a desaparecer por sí solo. Seguí leyendo. Un artículo decía que el olor provenía de una descomposición en los ácidos grasos. Otro decía que estaba vinculado a cambios hormonales. Un tercero mencionaba algo sobre estrés oxidativo, pero ninguno me decía qué hacer. Todos decían lo mismo, es normal, es natural, le pasa a todos, como si eso debiera hacerme sentir mejor. No quería normal, quería que desapareciera. Imprimí 3 páginas de notas. Las doblé cuidadosamente. Las guardé en mi bolso. Al salir, la bibliotecaria me sonrió. ¿Encontró lo que necesitaba? Creo que sí, dije. Pero no lo había hecho. Todavía no. Esa noche me paré en mi baño y miré las botellas alineadas en el mostrador. Jabón de lavanda, gel de baño humectante, champú para cabello fino. Nada estaba funcionando. Desenrosqué la tapa del jabón y lo olí. Dulce, floral, agradable. Pero debajo, tenue, adherido, finalmente pude detectarlo. Ese olor no era fuerte, pero estaba ahí. Como papel viejo, como lana mojada dejada demasiado tiempo en un armario. Dejé la botella y fue entonces cuando me di cuenta. Había estado lavando las partes equivocadas. A la mañana siguiente me paré en la ducha con un paño en la mano y una lista en la cabeza. No solo iba a tallar, iba a cazar. Comencé con la parte de atrás de mi cuello, el lugar donde mi línea del cabello se encontraba con mi cuello, el punto que casi nunca tocaba directamente. Doblé el paño y lo presioné ahí, trabajando en círculos lentos. El agua corrió gris.
Me moví detrás de mis orejas. Los pliegues donde mi mandíbula se encontraba con mi cráneo, los suaves pliegues bajo mi barbilla que habían aparecido en algún momento de mis 70. Me tallé bajo los brazos, no solo un pase rápido, sino un lavado real y minucioso, levantando cada brazo y trabajando el paño en cada pliegue. Me incliné torpemente y me lavé detrás de las rodillas, entre los dedos de los pies, debajo de mis pechos, donde la piel se doblaba y atrapaba humedad que ni siquiera sabía que estaba ahí. Lavé lugares que había estado pasando por alto durante años, y cuando finalmente salí me sentí más ligera, no perfecta, no resuelta, pero diferente. Cosa no uno, la parte de atrás del cuello, la zona olvidada, es el lugar donde el sudor, el aceite y las células muertas de la piel se acumulan todo el día, donde tu cabello atrapa el calor, donde las bacterias prosperan en el pliegue cálido y húmedo entre tu línea del cabello y tu cuello, y casi nadie lo lava apropiadamente. Yo no lo hacía. Había estado dejando que el agua jabonosa corriera sobre él y llamando a eso suficiente, pero no lo era. La parte de atrás del cuello es una de las zonas de mayor concentración de 2-nonenal, ese compuesto aceitoso de piel envejecida que todos los demás huelen, pero tú no puedes. Se adhiere ahí, se acumula. Se filtra en tu ropa, tu funda de almohada, tus bufandas, y hasta que no lo talles directamente con un paño, con intención, con presión, nunca desaparecerá. No lo sabía, así que durante años lo llevé conmigo. Cosa número 2. Detrás de las orejas y los pliegues de la mandíbula. El segundo lugar que había estado perdiendo era igual de invisible, detrás de mis orejas, en los suaves pliegues donde mi mandíbula se conecta con mi cráneo, en los pequeños bolsillos de piel que se formaron a medida que mi cara cambiaba de forma. Estas áreas no solo acumulan aceite, acumulan todo. Sudor, polvo, perfume, células muertas de la piel, productos para el cabello que gotean y se asientan, y porque no puedes verlas, olvidas que están ahí. Solía pasar una barra de jabón sobre mi cara y pensar que había terminado, pero estaba dejando zonas enteras sin tocar. Cuando finalmente tomé un paño húmedo y lo trabajé lentamente detrás de ambas orejas, en los pliegues bajo mi barbilla, pude sentir la diferencia. La piel ahí había estado resbaladiza, pegajosa, como si tuviera una película sobre ella. Después de un tallado real se sentía limpia, verdaderamente limpia. Me quedé en esa ducha más tiempo del que había estado en meses, no porque estuviera sucia, sino porque por primera vez en mucho tiempo sentí que realmente estaba resolviendo algo. Cuando salí y me sequé, no solo me envolví rápidamente en la toalla como usualmente hacía, me paré ahí, desnuda, 70 años de gravedad tirando de piel que solía estar más firme, y sequé cada pliegue, detrás de mis rodillas, bajo mi brazo, entre mis dedos de los pies, debajo de mis pechos, en los pliegues de mi cuello. Sequé lugares que había estado dejando secar al aire durante años, pensando que no importaba, pero sí importaba, porque la piel húmeda cría bacterias, y las bacterias crean olor. Me vestí lentamente, cuidadosamente. Me puse una camisa limpia, calcetines frescos. Incluso cambié mi funda de almohada, que me di cuenta, con algo de horror, que no había cambiado en más de 2 semanas. Luego me senté en el borde de mi cama y esperé. ¿Por qué? No estaba segura. Por prueba quizás. Por confirmación de que no lo estaba imaginando. Esa tarde Madison vino con Sarah. Entró, dejó su mochila y me miró. «Hola, señora Margarita». Sonreí. «Hola, cariño». Y entonces, sin dudar, caminó hacia mí y me abrazó. No un abrazo rápido y educado, uno real. Sus brazos alrededor de mi cintura, su cabeza presionada contra mis costillas. Me congelé. Luego envolví mis brazos alrededor de ella y me aferré. Sara estaba de pie en la puerta, mirando. No dijo nada. No abrió una ventana.
Solo sonrió. Durante 3 días sentí que había descifrado el código. Me tallaba la parte de atrás del cuello cada mañana. Me lavaba detrás de las orejas con el tipo de concentración que solía reservar para los platos del domingo. Cambiaba mi funda de almohada cada 2 noches. Madison me abrazó 2 veces más esa semana. Sara dejó de abrir ventanas. Pensé que había terminado. Luego llegó el viernes. Estaba sentada en la sala de espera de la farmacia, esperando que me rellenaran mi receta para la presión arterial. El lugar olía a antiséptico y limón falso. Una mujer se sentó a mi lado, de unos 50 y tantos quizás, bien vestida. Tenía una de esas mascarillas de tela colgando bajo su barbilla. Me miró, sonrió educadamente. Luego, sin decir palabra, se subió la mascarilla sobre la nariz. Mi estómago se hundió. Me miré a mí misma, camisa limpia, cabello recién lavado. Me había duchado esa misma mañana, pero ella olió algo. Me quedé ahí congelada hasta que el farmacéutico llamó mi nombre. Cuando me levanté, la mujer se movió en su asiento, solo ligeramente, para darme más espacio. Quería desaparecer. Conduje a casa en silencio, agarrando el volante tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos. Había hecho todo bien. Había tallado los lugares que estaba perdiendo. Había cambiado mi rutina. Entonces, ¿por qué no era suficiente? Para cuando llegué a mi entrada estaba furiosa, no con la mujer, ni siquiera con mi cuerpo. Con el hecho de que nadie me había dicho nunca que esto podía pasar, que podías hacer todo bien y aún así llevar algo que no podías controlar. Fui directo a mi baño y me desnudé de nuevo. Esta vez no solo me estaba lavando, estaba investigando. Pasé mis manos sobre mis brazos, mi torso, mis piernas, sintiendo cualquier cosa resbaladiza, pegajosa o húmeda. Y fue entonces cuando lo encontré. Mis axilas se sentían con película, aunque las había lavado esa mañana. Aunque había usado jabón, había un residuo ahí, tenue pero real. Levanté mi brazo y me acerqué. Ese olor herbáceo, rancio, un poco agrio. No era sudor, era algo más, algo que el jabón solo no estaba alcanzando. Agarré mi paño y tallé de nuevo. Fuerte, el agua corrió turbia y cuando enjuagué pude sentir la diferencia inmediatamente. La piel se sentía limpia. No solo mojada, limpia. Me quedé ahí bajo el chorro, respirando con dificultad, mirando los azulejos. ¿Cuántos otros lugares estaba perdiendo? Cosa número 3, las axilas, donde el aceite y las bacterias construyen un hogar. Tus axilas no son solo zonas de sudor, son trampas de aceite. A medida que envejeces, tu cuerpo produce menos sudor, pero el aceite no se detiene. Se mezcla con células muertas de la piel, residuos de desodorante y bacterias, y se adhiere. Un pase rápido con una barra de jabón no será suficiente. Tienes que tallar directamente, con un paño, todos los días. No lo sabía. Pensé que el jabón tocando el área era suficiente. No lo era. Comencé a llevar una lista, no en mi cabeza, en papel. Escribí cada lugar que había estado descuidando. Parte de atrás del cuello, detrás de las orejas, axilas talladas no pasadas. La pegué en el interior de mi gabinete del baño y cada mañana marcaba cada una como una pequeña victoria de batalla. Pero aquí está la cosa que nadie te dice. Incluso cuando empiezas a hacerlo bien, el olor no se desvanece de la noche a la mañana. Se desvanece lentamente, porque no solo está en tu piel, está en tu piel, en los aceites, en las telas que has estado usando, en las toallas que has estado usando. Toma tiempo. Y mientras tanto, aún estás caminando preguntándote si la gente puede notarlo. Ese domingo fui a la iglesia. No había ido en unas semanas. Lo había estado evitando, honestamente. Demasiada gente. Demasiada cercanía, pero me obligué a ir. Me senté en mi lugar habitual 3 filas desde atrás.
La mujer que siempre se sentaba a mi lado, Dorotea, cabello blanco, cara amable, se deslizó a mi lado como siempre. Buenos días, Margarita. Buenos días. Nos levantamos para el primer himno. A mitad de camino, Dorotea se inclinó y susurró: ¿Perfume nuevo? Me congelé. No, ¿por qué? Sonrió. Hueles diferente. En el buen sentido, más fresca. La miré. Realmente la miré. No estaba siendo educada. Lo decía en serio. Gracias, dije en voz baja, y por primera vez en semanas exhalé. Después del servicio, Dorotea me alcanzó junto a la puerta. Margarita, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. Miró alrededor, luego bajó la voz. ¿Alguna vez sientes como si tu cuerpo estuviera haciendo cosas que ya no puedes controlar? Casi me reí. Todos los días. He estado notando un olor en mí misma, dijo su voz apenas por encima de un susurro. Mi hija no ha dicho nada, pero lo sé. Puedo verlo en la forma en que se queda atrás cuando nos abrazamos. Mi pecho se apretó. Dorotea, no sé qué hacer al respecto. Me ducho, uso buen jabón. Pero todavía está ahí. Extendí la mano y apreté la suya. Ven mañana, dije. Te diré lo que he aprendido. Sus ojos se llenaron de alivio. ¿De verdad? De verdad. Esa noche me senté en mi mesa de cocina con una taza de té y pensé en Dorotea, en lo avergonzada que se veía, en lo familiar que se sentía esa vergüenza. Y pensé en todas las otras mujeres y hombres caminando, llevando esto en silencio, pensando que estaban solos. Había estado escribiendo cosas durante semanas. No solo mi lista de lavado, sino todo. Lo que funcionaba, lo que no, lo que deseaba que alguien me hubiera dicho. Y de repente me di cuenta, quizás alguien debería. Quizás yo debería. No soy escritora. Nunca lo he sido. Pero hace unos meses comencé a armar un pequeño libro. Solo notas, realmente. Cosas que he aprendido por las malas sobre mantener la independencia, mantener la seguridad, mantener la dignidad a medida que envejeces. Se llama El Código de la Libertad. Trata sobre las pequeñas cosas que nadie te enseña. Cómo mantener tu hogar seguro sin sentirte como un paciente. Cómo pedir ayuda sin perderte a ti misma. Cómo manejar tu cuerpo cuando comienza a hacer cosas que no reconoces. Hay una sección completa ahí sobre esto, sobre el cuidado personal, sobre las zonas ocultas, sobre cómo sentirte limpia y segura de nuevo cuando todo parece estar trabajando en tu contra. Finalmente lo publiqué digitalmente la semana pasada. Honestamente casi no lo hago. Seguía pensando, ¿quién soy yo para decirle a la gente qué hacer? Pero entonces recibí un mensaje de una mujer llamada Clara. ¿Lo había leído? Dijo que le ayudó a hablar con su esposo sobre algo que había estado demasiado avergonzada para mencionar durante años. Y otro de un hombre llamado Eugenio, que dijo que había estado usando la lista de verificación que incluí y se sentía como él mismo de nuevo por primera vez en meses. Así que lo dejaré publicado, por ahora. Si lo quieres, el enlace está en el comentario fijado. Puede que lo retire eventualmente. Todavía me siento un poco tímida sobre mi escritura. Pero si ayuda, aunque sea una persona, a sentirse un poco menos sola, vale la pena. La tarde siguiente, Dorotea vino. Le preparé té. Nos sentamos en mi mesa de cocina y le expliqué todo. La parte de atrás del cuello, detrás de las orejas, las axilas. Le mostré mi lista. Le expliqué sobre el aceite, las bacterias, el compuesto que se acumula a medida que envejecemos. Escuchó como si le estuviera entregando un mapa para salir de un lugar donde había estado perdida durante meses. No tenía idea, dijo. Yo tampoco. ¿Y realmente funciona? Está funcionando para mí, lentamente. Pero sí, juntó sus manos en su regazo. Gracias, Margarita. Lo digo en serio. No tienes que agradecerme. Sí, tengo que hacerlo. No tienes idea de cuánto significa esto. Pero aquí está la cuestión. Incluso mientras ayudaba a Dorotea, sabía que no había terminado, porque todavía estaba captando rastros de algo tenue, apenas perceptible.
pero presente, especialmente de noche. Cuando me metía en la cama, cuando subía las mantas, había un olor a humedad que no coincidía con el resto de mí, y no podía descubrir de dónde venía. Comencé a oler todo, mis camisas, mis pantalones, mis calcetines. Todos olían bien, recién lavados. Revisé mis toallas. Las había estado lavando 2 veces por semana. Todavía bien. Entonces una noche estaba sentada en el borde de mi cama quitándome las pantuflas y me di cuenta, el olor era más fuerte cerca del suelo. Me agaché y ahí estaban mis zapatos. Tomé uno y lo sostuve con el brazo extendido. El interior estaba húmedo, no empapado solo, húmedo. Y el olor que salía de él me hizo retroceder. Agrio, rancio, viejo. Había estado usando el mismo par de zapatillas todos los días durante meses. Nunca tuvieron tiempo de secarse, nunca tuvieron tiempo de airearse. Y cada vez que me las ponía, estaba atrapando ese olor contra mis pies y llevándolo conmigo a todas partes. Cosa no cuatro, tus zapatos, el olor en el que caminas. Tus pies sudan, incluso en invierno, incluso cuando estás sentada quieta. Y si usas los mismos zapatos todos los días, esa humedad nunca se va. Se empapa en el forro, alimenta bacterias, crea un ambiente húmedo y rancio que se adhiere a tus calcetines, tus pisos, tu auto. Dejas de notarlo, pero todos los demás sí. No me di cuenta de que había estado caminando en una nube de mi propio olor de pies hasta que finalmente me quité esas zapatillas y las dejé afuera. Por la mañana podía olerlas desde el porche. Las tiré a la basura. Ni siquiera intenté salvarlas. Luego fui a la tienda y compré 2 pares nuevos, baratos, cómodos, nada elegante. Pero hice una regla, los alternaría cada 2 días. Un día con el par A, al día siguiente con el par B. Darles tiempo para secarse, tiempo para respirar, y comencé a esparcir bicarbonato de sodio dentro de ellos cada noche. Absorbía la humedad, mataba el olor. En una semana la humedad en mi habitación había desaparecido. Sara lo notó. No dijo nada directamente. Pero una tarde entró, olió el aire y sonrió. Huele bien aquí. He estado ventilando, dije. Bueno, sigue haciéndolo. Está funcionando. Emma estaba sentada en el piso coloreando. Me miró y sonrió. Hueles como afuera, señora Margarita. ¿Afuera? Sí. Como aire limpio. Me reí. Bien, eso es lo que buscaba. Pero incluso entonces no había terminado, porque tarde una noche, mientras me cepillaba los dientes, lo capté de nuevo. Ese olor, tenue, agrio, viniendo de mi propia boca. Me acerqué más al espejo y exhalé lentamente. Ahí estaba, incluso después de cepillar, incluso después de usar hilo dental. Algo todavía se estaba escondiendo. Cosa 5, tu lengua. Las bacterias que no puedes ver. Había estado cepillando mis dientes fielmente, 3 veces al día, pero había estado ignorando mi lengua. Y tu lengua, especialmente a medida que envejeces, contiene hasta el 90% de las bacterias en tu boca. Cepillarla no funciona. Las cerdas solo se deslizan sobre la superficie. Necesitas un raspador, una pieza delgada y curva de metal o plástico que extrae las bacterias en lugar de esparcirlas. No tenía uno. Así que a la mañana siguiente fui a la farmacia y compré uno por 3 euros. La primera vez que lo usé casi vomito. La cantidad de residuo blanco y viscoso que salió de mi lengua fue horrible. Enjuagué, raspé de nuevo, más residuo. Lo hice 5 veces antes de que el raspador finalmente saliera limpio. Y cuando exhalé después no había nada, sin acidez, sin rancidez, solo aire. Comencé a usarlo cada mañana, justo después de cepillarme. Y en días noté que la gente se inclinaba un poco más cerca cuando hablaba. Sara dejó de retroceder durante las conversaciones. Emma comenzó a susurrarme secretos de nuevo, su cara justo al lado de la mía. Y me di cuenta, no solo había estado llevando un olor en mi piel, había estado respirándolo sobre la gente.
Ese viernes Dorotea me llamó. Margarita, hice todo lo que dijiste. El cuello, las orejas, los zapatos, incluso compré un raspador de lengua. Y mi hija me abrazó ayer. Un abrazo real. No había hecho eso en meses. Su voz se quebró. Gracias, susurró. No tienes que agradecerme, Dorotea. Sí, tengo que hacerlo. Me devolviste a mi hija. Colgué el teléfono y me quedé ahí sentada por mucho tiempo, mirando a la nada. Pensé en lo cerca que había estado de simplemente aceptarlo, de creer que esto era solo parte de envejecer, que no había nada que pudiera hacer. Pero sí había algo, pequeñas cosas, cosas simples, cosas que nadie te dice porque nadie quiere hablar de ello. Y por primera vez en meses no me sentí avergonzada, me sentí despierta. Pensé que lo había descifrado. 5 zonas ocultas, 5 soluciones, una rutina que podía seguir. Durante 2 semanas me sentí más ligera de lo que había estado en meses. Emma venía casi todos los días después de la escuela. Se sentaba cerca, me tomaba de la mano. No se estremecía. Sara dejó de preguntar si necesitaba ayuda con cosas que había estado manejando perfectamente bien. Incluso mi hijo David llamó y dijo, «Suenas bien, mamá». Realmente bien. Estaba bien, hasta que no lo estuve. Era un jueves por la mañana, había hecho todo bien. Me tallé el cuello, me lavé detrás de las orejas, usé el raspador de lengua, alterné mis zapatos. Entré a la cocina sintiéndome limpia y segura, y entonces abrí el armario para tomar mi taza de café. El olor me golpeó como una pared, a humedad, rancio, viejo. Retrocedí confundida. Abrí el armario de nuevo. Me incliné. Venía de adentro. No de las tazas, no de los platos, del armario mismo. Comencé a sacar cosas. Platos, tazones, vasos. Todo fue a parar sobre la encimera, y cuando el armario estuvo vacío pude verlo. Una humedad tenue a lo largo de la pared trasera, una ligera decoloración en la madera. Lo limpié con un paño. El paño salió gris. Limpié todo, limpié los estantes. Dejé la puerta abierta para ventilar, pero mientras estaba ahí parada, mirando el trapo húmedo en mi mano, un pensamiento se coló. Si el armario huele, ¿qué más huele? Comencé a abrir todo. Armarios, cajones, el gabinete de ropa blanca en el pasillo. Y en casi todos encontré lo mismo, una tenue humedad. Una rancidez que había estado acumulándose durante meses, quizás años, sin que yo lo notara. Mis toallas olían bien cuando salían de la secadora. Pero después de una semana en el armario de ropa blanca, recogían ese olor húmedo a aire atrapado. Mi ropa olía bien en el perchero, pero el armario donde colgaban no. Y cada vez que me ponía algo estaba llevando ese olor conmigo. Me senté en el borde de mi cama y miré alrededor de mi casa, este lugar que había mantenido limpio durante décadas, este lugar que había sacudido y trapeado y organizado. Y me di cuenta, había estado limpiando las superficies, pero nunca había pensado en los espacios, el aire que no se movía, los rincones que permanecían húmedos, los lugares oscuros donde el olor se asentaba y permanecía. Cosa Mamina 6, el aire en tu hogar, lo que no puedes ver pero todos huelen. Tu casa retiene los olores, especialmente si vives sola, especialmente si mantienes las ventanas cerradas. Olores de cocina, olores corporales, ropa húmeda, polvo. Todo se asienta en los muebles, las cortinas, las alfombras. Y después de un tiempo dejas de notarlo. Pero los invitados sí, tus hijos sí, tus nietos sí. Había estado tan enfocada en lavar mi cuerpo que había pasado completamente por alto el aire en el que estaba viviendo. Abrí todas las ventanas de la casa. Era marzo. Todavía hacía frío, pero no me importó. Dejé que el viento soplara durante 20 minutos. Las cortinas se agitaban. Los papeles en mi mesa se dispersaron. Y cuando finalmente cerré las ventanas de nuevo, la casa olía más ligera, como si hubiera tomado un respiro. Comencé a hacerlo 2 veces al día, mañana y tarde, solo 10 minutos. Incluso en invierno,
y compré una pequeña caja de bicarbonato de sodio para cada armario. Las dejé abiertas en los estantes, absorbiendo humedad y olor. Lavé mis cortinas, aspiré los muebles, incluso aparté el sofá de la pared y limpié detrás de él. Había pelusas del tamaño de mi puño allí atrás. En una semana Sara lo notó. ¿Compraste un ambientador nuevo? No, ¿por qué? Es solo que huele diferente aquí. Fresco. Sonreí. He estado ventilando. Bueno, sigue haciéndolo. Es agradable. Pero incluso entonces todavía había una cosa más. Un lugar en el que no había pensado buscar. Era tarde un domingo por la noche. Me estaba preparando para dormir, pasando mi camisón sobre mi cabeza, cuando lo capté de nuevo. Ese olor tenue, herbáceo, rancio. Me congelé. Había tallado cada parte de mi cuerpo. Había limpiado mi casa. Había ventilado mis armarios. Entonces, ¿de dónde venía? Me quedé ahí parada en mi camisón, oliendo el aire como un perro confundido. Y entonces miré hacia abajo, a mi cama. Quité las cobijas. Las sábanas estaban limpias. Las había lavado 3 días antes. Pero debajo, el protector de colchón, las almohadas, el edredón que había estado usando durante años, había una tenue e inconfundible rancidez. Levanté mi almohada a mi cara e inhalé. Ahí estaba, no fuerte, pero ahí, ese olor aceitoso y viejo que me había estado persiguiendo durante meses. Cosa, Nersti 7, tu cama donde duermes en los aceites de ayer. Pasas 8 horas cada noche en tu cama. Tu cuerpo desprende piel, suda, libera aceites, y todo eso se hunde en tus sábanas, tus almohadas, tu colchón. ¿Lavar tus sábanas una vez por semana ayuda? Pero si tus almohadas tienen 5 años, si tu edredón no se ha lavado en meses, estás durmiendo en una capa de olor acumulado cada noche, y cuando te despiertas, lo llevas contigo. Había estado lavando mi funda de almohada, pero nunca había lavado la almohada. A la mañana siguiente desnudé mi cama completamente. Sábanas, protector de colchón, edredón, almohadas. Todo fue al lavado. Algunas cosas apenas cabían. Tuve que hacer 2 cargas. Y cuando saqué el edredón de la secadora, lo sostuve contra mi cara e inhalé. Olía a nada. Nada limpia. Hermosa nada. Rehice la cama con todo fresco. Y esa noche, cuando me metí, sentí la diferencia inmediatamente. La tela era suave. El aire estaba limpio. Me hundí en el colchón y cerré los ojos. Y por primera vez en meses sentí que estaba descansando en un lugar que no olía a decadencia. La tarde siguiente, Emma vino después de la escuela. Dejó su mochila junto a la puerta y corrió directo hacia mí. «Señora Margarita». Envolvió sus brazos alrededor de mi cintura y apretó. Me arrodillé para que estuviéramos cara a cara. «Hola, cariño». Sonrió. «Hueles como las sábanas de mi mamá cuando son nuevas». Me reí. ¿Eso es algo bueno? Sí, es lo mejor. Esa noche, Sara se quedó a cenar. Nos sentamos en mi mesa de cocina comiendo sopa y pan y me miró a través del vapor. «Pareces diferente últimamente», dijo. «¿Diferente cómo?» «No lo sé. Más ligera, como si algo hubiera cambiado». Pensé en eso. En las semanas que había pasado tallando y limpiando y rastreando cada fuente oculta de olor, en lo pequeña que había sido cada solución. Pero ¿cuántos se habían sumado? «Creo que simplemente comencé a prestar atención», dije. Asintió. «Bueno, lo que sea que estés haciendo, sigue haciéndolo». Unos días después me encontré con la mujer de la farmacia, la que se había subido la mascarilla cuando me senté. Estaba en la fila del supermercado, 2 personas delante de mí. Cuando se giró y me vio, sonrió. «Oh, hola». «Hola», dije. Se acercó. No se alejó. Se acercó. No tuve la oportunidad de decirlo antes, pero me encanta tu bufanda. Toqué la tela en mi cuello. «Gracias». No retrocedió. No se estremeció. Solo sonrió y se giró de nuevo hacia su carrito. Y me quedé ahí, sosteniendo mi cesta de compras, sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo. Invisible.
de la mejor manera posible. Ese domingo, Dorotea me agarró después de la iglesia de nuevo. Margarita, tengo que contarte algo. ¿Qué? Hice todo. El lavado, el raspador de lengua, los zapatos, la cama, todo. ¿Y? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Mi nieto preguntó si podía quedarse a dormir el fin de semana pasado. No había preguntado eso en 2 años. Apretó mi mano. Lo recuperé, Margarita. Recuperé a mi niño. Apreté su mano. Me alegro mucho. Es gracias a ti. No, es porque tú hiciste el trabajo. Pero tú me mostraste cómo. Caminé a casa lentamente esa tarde pensando en Dorotea, en Emma, en Sarah, en todos los pequeños momentos que habían vuelto a mí porque había aprendido a prestar atención. No a lo que la gente decía, sino a lo que no decían, a la distancia que mantenían, las ventanas que abrían, la forma en que se paraban un poco demasiado atrás. Y esas eran las señales. Y una vez que aprendí a leerlas, finalmente pude hacer algo al respecto. Esto es lo que desearía que alguien me hubiera dicho hace 1 año. El olor no es tu culpa. Pero es solucionable. No necesitas productos caros. No necesitas un médico. Solo necesitas saber dónde buscar las 7 zonas ocultas. La parte de atrás de tu cuello, donde el aceite y el sudor se acumulan bajo tu línea del cabello, detrás de tus orejas y a lo largo de tu mandíbula, los pliegues que nadie piensa en tallar, tus axilas, no solo pasadas, sino talladas con un paño, tus zapatos, altérnalos, airéalos, espolvorea bicarbonato de sodio adentro. Tu lengua usa un raspador cada mañana, no solo un cepillo de dientes. El aire en tu hogar, abre tus ventanas 2 veces al día, incluso en invierno. Tu cama, lava tus almohadas, tu edredón, todo, no solo las sábanas. Estos no son grandes cambios, son pequeños ajustes silenciosos, pero juntos me devolvieron algo que pensé que había perdido para siempre. Mi cercanía, mi confianza. Mi capacidad de estar cerca de las personas que amo sin preguntarme si podían olerme. Emma está sentada en mi sofá ahora mismo mientras grabo esto. Su cabeza está en mi hombro. Su manita está sosteniendo la mía. Y no está conteniendo la respiración. Simplemente está ahí, presente, cómoda, cerca. Eso es todo lo que siempre quise. No oler a rosas, solo no oler a vieja. Si has estado sintiendo que la distancia crece entre tú y las personas que amas, si has notado los abrazos contenidos, las ventanas abiertas, las vacilaciones, por favor, sabe esto. No lo estás imaginando y no estás rota. Tu cuerpo solo está cambiando de maneras para las que nadie te preparó, pero puedes hacer algo al respecto. Puedes tallar las zonas ocultas. Puedes ventilar tu hogar, puedes lavar tu cama, puedes recuperar tu cercanía, un pequeño paso a la vez. Y si quieres más, si quieres la lista completa de cosas que he aprendido sobre mantener la independencia, la seguridad y la dignidad a medida que envejeces, está todo en mi pequeño libro, El Código de la Libertad. Todavía me siento tímida al respecto, honestamente. Puede que lo retire pronto. Pero por ahora está ahí y ha ayudado a personas como Clara, Eugenio y Dorotea a reclamar partes de sus vidas que pensaban que se habían ido. El enlace está en el comentario fijado. Haz clic ahora antes de que pierda el valor y lo retire. Gracias por sentarte conmigo hoy, por escuchar, por confiar en mí con algo tan personal. Espero que esto te ayude de la manera en que me ayudó a mí. Y espero que la próxima vez que alguien que amas se acerque no te alejes. Solo lo dejes quedarse.